Aunque he sido profesor de la Biblia durante más de 40 años, de vez en cuando me encuentro con un pasaje de las Escrituras que al principio me parece desconcertante. Me desconcierta. Y ahora, aunque yo puedo entender los diversos detalles e informaciones contenidas en el pasaje, pero lo que se me escapa es el ponerlo todo junto, el propósito del pasaje, el tema, el punto del pasaje. En otras palabras, el mensaje pretendido por el autor, que es realmente lo que queremos entender. Así que entonces cuando me enfrento a un pasaje que me desconcierta como yo tengo algo que yo hago, yo lo leo varias veces, familiarizándome con el contenido de los versículos mientras que busco un denominador común que se extiende a través del pasaje y lo amarra uniéndolo en un tema significativo. Mientras al mismo tiempo pido al Señor que me ilumine y me dé entendimiento. Además, leo muchos comentarios para ver qué tiene que decir otros maestros bíblicos acreditados sobre el pasaje. E inevitablemente, a medida que trabajo en este proceso de tratar de comprender el significado y el propósito de un texto, el Señor me da iluminación necesaria, nunca me ha abandonado, y lo que al principio parecía un pasaje desconcertante a las Escrituras, pronto emerge como un pasaje de las Escrituras muy significativo. Y ahora, esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio de Lucas, hemos llegado a uno de estos tipos de pasajes, y me refiero a Lucas 8. Si abren sus Biblias, esto es lo que leemos. Dice: y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ahora, como pueden ver, este es el párrafo inicial de un nuevo capítulo de Lucas, el capítulo 8, y consta de 3 versículos que nos dicen que Jesús viajó por Israel, yendo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando el reino de Dios, mientras los acompañaban sus 12 apóstoles, junto con algunas mujeres a quienes él había sanado anteriormente y ahora apoyaban el ministerio económicamente. Ahora, esos son los detalles básicos de estos versículos, y sería muy fácil omitirlos y pasar por encima de ellos como simplemente una breve nota histórica que sirve como introducción y transición a lo que sigue, que es una parábola que Jesús dio, que explica la naturaleza de su ministerio de predicación. Pero esto es más que una mera nota histórica de Lucas, esto es más que un comentario editorial, esto es más que una transición a otro tema. Verán, lo que Lucas ha hecho por nosotros en estos versículos es que nos ha dado nos ha dicho cómo Jesús llevó a cabo su ministerio. Nos está dando bastante información. Cómo él estaba evangelizando al pueblo de Israel. Y al hacer esto, lo que Lucas nos ha revelado es el modelo de Cristo sobre cómo se debe llevar a cabo todo ministerio, ya sea que trabajas a tiempo completo o no, independientemente de lo que sea, de lo que usted haga. Si es cristiano, entonces Dios lo ha llamado a algún ministerio. Esto usted no tiene una opción. Esto es lo que enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo en Efesios 4, 11 al 12 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha dado a diferentes hombres
para enseñar. Y en el versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para, en otras palabras, para su edificación. Dios nos ha dado pastores para equiparnos, para llevar a cabo su trabajo de servicio, que es su ministerio. Si usted es un cristiano, entonces eres un ministro. Puede que el ministerio no sea su vocación, pero aún así eres un ministro con una importante obra de servicio para Jesús. Y al comprender esto, cómo Jesús llevó a cabo la obra que el Padre le había encomendado, se nos da el ejemplo perfecto a seguir en cómo debemos conducir nuestro ministerio, independientemente de su esfera. También nos ayuda a evaluar el ministerio de un líder cristiano en cuanto a si es bíblico o no. Y esto es vital para nosotros entender, porque muchos ministerios hoy día no siguen el modelo de principios bíblicos, sino que son simplemente mundanos, llenos de trucos. Un maestro de la Biblia, al comentar sobre la diferencia entre el estilo del ministerio de Jesús y el estilo de ministerio que vemos a menudo en la obra cristiana hoy día, él dijo lo siguiente: el ministerio simple, fijo y preciso de Jesús contrasta marcadamente con los conceptos modernos del ministerio, imitando las teorías de gestión mundanas. Los ministerios de hoy en día suelen estar diseñados para tener el mayor impacto posible y con ese objetivo en mente, ser diversos, eclécticos, sinérgicos, tolerantes y culturalmente conectados. Se invierten enormes cantidades de tiempo, dinero y mano de obra en estrategias, planes y actividades diseñadas para influir en la mayor cantidad de personas posible. El objetivo es crear una matriz, es decir, una atmósfera de percepciones, expectativas, culturas y necesidades sentidas que el ministerio puede satisfacer en el nivel más amplio. El modelo divino de ministerio del Señor Jesucristo en el plan y poder del cielo no necesitaba ninguno de estos dispositivos. Entonces, ¿cómo llevó a cabo Jesús su ministerio? Bueno, desde un punto de vista humano, ciertamente no tenía mucho a su favor. Rechazó alienarse con el establecimiento religioso de élite de Israel. En cambio, eligió a 12 hombres no muy impresionantes para ser sus apóstoles. Su mensaje desanimó a mucha gente porque era muy exigente y limitado. Criticó y se enfrentó a los líderes religiosos más influyentes de Israel. Se juntaba con los marginados de la sociedad judía en lugar de acercarse a los ricos y adinerados, y en consecuencia tenía unos ingresos ministeriales muy limitados, dependiendo únicamente de sus pocos seguidores para sustentarlo financieramente. Jesús simplemente no siguió el patrón de éxito moderno. Él no fue políticamente correcto, no hizo campaña para conseguir donantes ricos. Él no comprometió la verdad para avanzar su causa y ganar el mayor número de seguidores posible. Y sin embargo, a pesar de todo esto, llamadas limitaciones, a pesar de hacer todas estas cosas contrarias a las costumbres del mundo, Jesús ha impactado al mundo como nadie más lo ha hecho. El mensaje de Cristo y el Evangelio se ha extendido de sus pequeños comienzos en Israel a todo el mundo. Hay seguidores de Jesús en todos los países del planeta. Se pueden encontrar cientos de miles de iglesias que predican sus palabras en todo el mundo, y su nombre es conocido por millones, incluso aquellos que no lo aceptan como Señor. Y en gran medida la notable influencia de Cristo en el mundo se debe a la forma en que llevó a cabo su ministerio durante su estancia terrenal. Y hoy vamos a descubrir cómo manejó su ministerio, porque en estos 3 breves versículos al comienzo de Lucas, en el capítulo 8, Lucas revela 4 elementos de ministerio de Cristo que sirven como modelo para todos nosotros. Y el primer elemento fue su método, que era proclamar la verdad a todos, que empieza en el versículo 1, vemos que dice: y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas. Ahora, mientras Lucas nos prepara el escenario, comienza con las palabras poco después. ¿Qué quiere decir él con esto? Es decir,
poco después del incidente anterior al que nos acaba de hablar, es decir, la cena en la que participaron las mujeres inmoral, la mujer inmoral que ungió los pies de Cristo y el fariseo santurrón que se negó a honrar al Señor. Poco después de ese incidente, Jesús empezó a hacer algo y lo que comenzó a hacer fue recorrer la región de Galilea yendo de un pueblo a otro. Es decir, Jesús realizó como una gira de predicación por Galilea. Y lo más significativo de esto es que al predicar a la gente en estos pueblos y aldeas, Jesús les dio a todos la oportunidad de escucharlo a Él y su mensaje. Y la razón por la que esto es significativo es porque Él no se limitó a predicar solo a aquellos que sabía que creían en Él. Se aseguró de que todos en esos pueblos escucharan su mensaje y tuvieran la oportunidad de creer en Él. Durante los 3 años de su ministerio terrenal, Jesús dejó muy claro que solo aquellos que el Padre le dio, es decir, los elegidos, vendrían a Él. Dijo esto en varias ocasiones de diferentes maneras, especialmente según lo registrado en el Evangelio de Juan, en Juan 6:37. Él dijo: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. En Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En Juan 10:26-27 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas oyen mi voz y yo lo conozco y me siguen. Juan 15:16 dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Juan 17:6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Y sin embargo, con todas estas declaraciones claras de que Jesús nos está dando, que solo aquellos a quienes el Padre ha elegido responderán al Evangelio, Jesús aún se aseguró de que otros, incluso aquellos que no habían sido elegidos, escucharan la verdad. Y al hacerlo de esta manera, el Señor nos da un ejemplo de cómo debemos testificar a otros, independientemente si usted está en un ministerio público de predicación o un ministerio privado y personal de testificar a otros. Usted eventualmente va a compartir la verdad con ellos. Y y la manera que lo debe hacer es como Cristo lo proclamó, sin hacer ninguna distinción. Nosotros testificamos a todo, y eso es exactamente lo que Jesús enseñó en la parábola del sembrador. No voy a tener tiempo de leerles todo esto, pero en el versículo 4-8 él hablaba de el sembrador que estaba sembrando su semilla en diferentes tipos de suelo. Y algunos lo rechazaron y otros lo aceptaron. Y el punto de esto es que el sembrador simplemente tiraba la semilla en el suelo, y esa es la manera que lo debemos hacer. Nosotros simplemente vamos a llevar la palabra de Dios y sembrarla, sin importar cómo las personas van a responder. No es nuestra responsabilidad de cambiar los corazones de ellos. Nuestra responsabilidad es simplemente esparcir la semilla donde quiera que fuera. Y a veces eso es difícil para nosotros que creemos en la soberanía de Dios, que creemos en la elección. Esto es duro porque a veces pensamos que si solamente los electos van a venir en fe a Cristo, ¿por qué vamos a testificar a las personas? Si Dios en su palabra nos asegura de que todos los humanos que han sido dados a Cristo eventualmente van a venir a Cristo. Si eso es
no lo podemos evitar, ¿para qué le vamos a compartir a otras personas que no van a venir a Cristo? Y R.C. Sproul cuenta una historia interesante, iluminadora sobre cuando él estaba en el seminario y surgió esta misma pregunta. El doctor Sproul dice que el profesor puso la pregunta de que, bueno, caballeros, si Dios ha decretado soberanamente la elección desde toda la eternidad, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la evangelización? Y Sproul nos dice que él suspiró aliviado cuando Gerstner comenzó el interrogatorio en el extremo izquierdo del semicírculo, ya que él estaba sentado en el último asiento de la derecha. Él dice, me consolé con la esperanza de que la pregunta nunca llegaría a mis oídos. El consuelo duró poco. El primer estudiante respondió de la pregunta de Gerstner: no lo sé, señor. Esa pregunta siempre me ha atormentado. El segundo estudiante dijo: no tengo idea. El tercero simplemente sacudió la cabeza y bajó la mirada. Y entonces, cuando llegó a él, Sproul, ¿cómo responderá usted? Él dice que él quería desaparecer en el aire o encontrar un escondite en el suelo, pero no había escapatoria. Entonces él tartamudeó y murmuró una respuesta. Él dice, y el profesor le dice, hable alto. En palabras tentativas, él dijo, bueno, doctor Grenstead, sé que esta no es la respuesta que está buscando, pero una pequeña razón por la que aún deberíamos preocuparnos por la evangelización es que, bueno, ya sabe, después de todo, Cristo nos manda a hacer evangelismo. Los ojos de Gerstner empezaron a arder. Él dijo, ya veo, señor Sproul, una pequeña razón es que su Salvador, el Señor de la Gloria, el Rey de Reyes, así lo ha ordenado. Una pequeña razón, señor Sproul. Es apenas significativo para usted que el mismo Dios soberano que soberanamente decreta su elección también ordena soberanamente su participación en la obra de evangelización. ¿O cómo desearía? Nos dice Sproul, ¿cómo desearía no haber usado nunca la palabra pequeño? Entendí el punto que el profesor me estaba diciendo. Este es un punto que todos debemos entender. Esta es nuestra misión, lo que debemos hacer, lo que se nos ordena, proclamar el Evangelio. En Mateo 28:19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Así como el Padre envió a Cristo para contarlo todo, así Él nos envía a nosotros también. Es un privilegio. Usted realiza que Dios pudo haber utilizado cualquier método que Él quisiera para evangelizar a las personas. Él pudo haber ordenado a los ángeles a evangelizar, pero en vez de eso, Él nos dio a nosotros el honor como embajadores de Cristo para compartir el Evangelio. Como dice Pablo en 2 de Corintios 5:20, dice, nosotros somos embajadores de Cristo. Él dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Esto es lo que somos, embajadores de Cristo, son sus representantes que hablan en nombre de Él, diciendo a la gente el mensaje del Evangelio. Así que si usted es un seguidor de Cristo, sígalo en su método de testificar a otros, a todas las personas, a toda clase de personas. Escuchen, si su teología disminuye su celo evangelístico, entonces usted necesita cambiar su teología, porque no es una teología bíblica. No es. El negocio de Dios es elegir a los elegidos. Nuestro negocio es compartir el Evangelio, porque no sabemos quiénes son los elegidos. Esa es la manera. Spurgeon dicen que si los elegidos tuvieran una línea amarilla en la espalda, entonces sabríamos quiénes son y podríamos ir a predicarles a ellos, pero nosotros no sabemos quiénes son los elegidos y por lo tanto tenemos que compartir el Evangelio con todos. Es el negocio de Dios el elegir a los que Él quiere elegir.
Esta es la manera que Jesús llevó a cabo su ministerio de evangelio, y si lo vamos a seguir a Él, tenemos que seguirlo en esa manera, evangelizando a todos, y lo debemos hacer siendo amorosos, con gracia. Orar que el Señor abra las puertas y compartir el evangelio. Así que ese es el primer elemento de nuestro Señor, del modelo para su ministerio. El primero es nuevamente su método, y ahora el segundo es su mensaje, que era el reino de Dios. Lucas dice: y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, habiendo aprendido que el método de Cristo era proclamar la verdad a todos aquellos en los diversos pueblos y aldeas a las que viajó. Ahora descubrimos que cuál fue el mensaje que les proclamó. El mensaje específico que Jesús proclamó y predicó durante el tiempo diverso es el reino de Dios. ¿Y qué significa esto, el reino de Dios? Es la esfera, el ámbito en el que Dios reina sobre su pueblo. Nosotros estamos ahora en el tiempo en que Dios todavía reina sobre su pueblo. Ellos están movidos del reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, al reino de Dios, que es gobernado por Cristo. Eso es exactamente la manera que Pablo lo enseñó en Colosenses 1:13. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Noten exactamente cómo Jesús comunicó este mensaje del reino de Dios. Lucas usa dos palabras diferentes para describir cómo Jesús transmitió la verdad del reino de Dios. Él dice que proclamó y predicó el reino de Dios. Estas son dos palabras griegas diferentes. La primera palabra, proclamar, significa hacer un anuncio, como lo haría un heraldo representando a un rey. La palabra lleva consigo la idea de no simplemente hacer un anuncio, sino de proclamar el anuncio con autoridad, porque usted está hablando, en otras palabras, en nombre de su rey. Y la segunda palabra utilizada para describir cómo Jesús comunicó el reino de Dios es la palabra predicar. Y esta palabra en particular es la palabra griega que nosotros tomamos nuestra palabra en español, evangelizar, que significa anunciar las buenas noticias. Entonces, cuando Jesús llegó a un pueblo, Él anunció públicamente y con autoridad las buenas nuevas de que los pecadores podían entrar en el reino de Dios. Me encanta la forma en que el maestro de la Biblia, Campbell Morgan, expresó esto. Él dijo, estaba proclamando el reino de Dios, el gobierno de Dios, el hecho de que el Señor reina. Esas fueron las buenas nuevas que Jesús predicó a los hombres. Vino a decir a los hombres, además, que este reino estaba disponible para el alma humana a través de la gracia. Él mismo era el rey, actuando en gracia y declarando que el rey eterno, inmortal, invisible, había abierto un camino por el cual los rebeldes podrían reconciliarse. Y aunque Lucas no da más detalles sobre esto por otras declaraciones, sabemos que cuando Jesús habló del reino de Dios, dijo que la manera de entrar a Él era por el arrepentimiento y la fe. Dos caras de la misma moneda. En Mateo 4:17 Él dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento simplemente significa abandonar el pecado, significa cambiar de opinión acerca de su pecado para alejarse de todo lo que sabes que está mal. Jesús dejó muy claro que sin arrepentimiento nadie puede entrar a su reino. En Lucas 13:5 dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hablando de algunas personas que habían muerto trágicamente, Jesús advirtió que
a quienes lo escuchaban de la necesidad de arrepentirse de su pecado, que si ellos no se arrepentían iban a morir trágicamente. Ellos iban a morir como estas personas murieron, perdidos y condenados por toda eternidad. Pero arrepentirse de su pecado es solo una cara de la moneda. Nuevamente, el arrepentirse y fe van juntas, son dos caras de la misma moneda. Tenemos que venir a Cristo. Eso es lo que las Escrituras nos muestran. Venimos a Cristo y confiamos en Él para salvación. Esto es precisamente lo que Jesús enseñó a lo largo de su ministerio. En Marcos 1:15, Él dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El Evangelio siendo que la buena noticia de que Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje que Jesús proclamó, y Él lo hizo hablando con autoridad y anunciándolo como buenas nuevas. Entonces, si queremos modelar nuestro ministerio, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, por un lado, nos aseguramos de que el mensaje que estamos predicando sea el mismo que Jesús predicó. Y eso significa que tenemos que decirle a la gente que son pecadores y que necesitan arrepentirse de su pecado. No podemos dejar esto por fuera. Y eso también significa que tenemos que declarar la verdad acerca de Cristo, que Él no es solo el Salvador, sino que Él también es nuestro Señor. Él, cuando ellos vienen a salvación, tienen que confiar en Él, no solo como su Salvador, poniendo su confianza en Él como Salvador, pero al mismo tiempo tienen que reconocerlo por lo que Él es, no solamente Salvador, pero su Señor. Tiene que haber una actitud de corazón de sumisión a su autoridad sobre sus vidas. Usted nunca le dice a alguien que pueden continuar en su pecado, que no les importa, que nada más tienen que orar esta oración e invitarlo a su corazón. Eso no es el Evangelio. Eso, usted está llevando a las personas por mal camino y usted dice eso. Jesús le dijo que ellos eran pecadores perdidos, que tenían que arrepentirse, que había un camino amplio que lleva a perdición y un camino estrecho que viene a salvación en Cristo, que está la puerta estrecha. Él dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Jesús proclamó estas verdades con autoridad, sin tener miedo de la respuesta de los hombres. Jesús nos manda a dar este mismo mensaje al final de Lucas, en quién sabe cuántos años nos tomará por llegar ahí, en Lucas 24, Él les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que entre los hombres predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros damos el mismo mensaje que Jesús dio. También tenemos que hablar a los demás con autoridad y un sentido de confianza en lo que estamos diciendo, porque estamos representando al Rey de los Reyes. Nuevamente, estamos representando al Rey de los Reyes, es su mensaje, no el nuestro. Entonces, cuando le decimos a la gente las buenas noticias de que pueden ser liberados de las tinieblas de sus pecados y llevados al reino de Dios, no nos disculpamos por este mensaje. Como que lo sentimos de que hemos venido a ustedes de una manera tan restringida, de que a lo mejor lo podemos haber ofendido. No, lo proclamamos con audacia, gentileza y amor, como la mejor noticia que un individuo jamás haya escuchado. Lo decimos como Pablo dice en Romanos 1:16, no estoy avergonzado del el mensaje de Cristo, porque es el poder de salvación. Lo proclamamos nuevamente con audacia, gentileza, amor, como la mejor noticia que un individuo jamás escuchara. Es mucho
mejor que decirle a alguien de que está libre de cáncer, tan bueno como esa noticia es. Usted está libre de condenación, está libre de ser un hijo del castigo. Usted está libre que puede ir al cielo. Eso es una buena noticia. Y hasta ahora hemos visto dos elementos del modelo de ministerio de Cristo: su método, que era proclamar la verdad a todos, su mensaje, que era el reino de Dios. Y ahora, al continuar leyendo estos versículos, vemos el tercer elemento del modelo de Cristo para el ministerio, y esa es su estrategia, que era entrenar a otros. Note las últimas palabras del versículo 1, dice: los 12 estaban con él. Ahora, esta es una referencia a los 12 apóstoles que Jesús había seleccionado para ser sus representantes oficiales autorizados. Y lo que aprendemos de estas palabras es que cuando Jesús viajó de pueblo en pueblo en su gira de predicación, él no estaba solo, él estaba con los 12 hombres que él había elegido, que lo acompañaban a él. Él los estaba entrenando porque después de su muerte y resurrección y ascensión al cielo, fueron estos hombres, menos Judas, quienes continuarían su obra en la tierra. Jesús tenía una estrategia muy definida cuando se trataba de su ministerio. Su ministerio nunca fue al azar, aunque ministró a grandes multitudes. El enfoque de su ministerio fue concentrarse en capacitar a estos 12 hombres, y esa no fue una tarea fácil porque estos eran hombres muy imperfectos. Ellos a menudo eran débiles en su fe, tenían problemas con su orgullo, frecuentemente debatían entre ellos quién de ellos era el más grande del reino. A menudo eran lentos para captar la verdad espirituales, y a veces eran bastante francos en su ignorancia, como en el caso de Pedro, quien a menudo se metía el pie en la boca a todos, y todos sucumbieron a la cobardía y al miedo al abandonar a Jesús cuando fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Pero estos no fueron los hombres más fáciles de entrenar, pero el Señor derramó su vida en ellos durante 3 años, llevándolos con Él a donde quiera que fuera para que pudieran aprender de Él, escuchando sus palabras y observando sus acciones. Y eventualmente, después de que Jesús regresara al cielo, serían empoderados por el Espíritu Santo para que pudieran llevar a cabo efectivamente el trabajo del ministerio. Y escuchen, si usted quiere modelar su ministerio según el de Jesús, entonces necesita tener la misma estrategia que Jesús. Necesita invertir su vida, su tiempo y su energía en capacitar a otros. Es decir, discipular a alguien. Y usted a lo mejor piensa que no puede hacer eso. Usted tiene que discipular a alguien más, aunque usted crea que usted tiene que ser discipulado también. Usted puede pensar: yo soy un creyente muy nuevo. Eso está bien, pero siempre hay alguien nuevo en el Señor que sabe menos que lo que usted sabe. Usted puede haber conocido a alguien, sabe menos que usted. Usted no tiene una opción. Nosotros tenemos que discipular a otros. No es una opción. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. No simplemente de decirle a las personas de Cristo y dejarlos por sí solos. Usted invierte su vida en ellos. Si usted se siente inadecuado en hacer esto, es parte del grupo, del club, porque todos nos sentimos de esa manera. Si usted necesita leer algo, venga. Yo tengo muchos libros en la librería que hablan de cómo discipular. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Usted le habla a ellos, los instruye, les da oportunidades de discipular a otros bajo su guía. Ambos cojan el libro, tráigalos a alguien que tenga más experiencias sobre esto,
que ambos de ustedes necesiten, pero usted necesita discipular a alguien. Ese es exactamente como el apóstol Pablo condujo su ministerio. Esto no es algo aislado, este es como Jesús lo hizo y es un patrón bíblico, y Pablo vivió de esa manera. Él derramó su vida en unos pocos hombres clave, quienes a su vez derramarían sus vidas en otros, y así siguió. Escuchen lo que él le escribió a Timoteo, a uno de sus hombres claves, a quienes había derramado su vida y enseñándole. Él le dice en 2 de Timoteo 2:2: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, el apóstol Pablo escribió estas palabras a Timoteo poco antes de su muerte a manos de las autoridades romanas, sabiendo que su ejecución era inminente. Él quería que su ministerio de enseñanza continuara, que no muriera con él, que se multiplicara, y por lo cual le recordó a Timoteo que él había enseñado a Timoteo la verdad y que debía confiar esas mismas verdades a hombres fieles, que a su vez las transmitirían a otros hombres fieles, y ellos a otros hombres fieles. Y nosotros estamos ahora aquí en el 2023 transmitiendo esto a otros hombres fieles. Esa es la manera que funciona. Ese es el proceso de multiplicar los discípulos. Deben tomar a alguien bajo su protección y enseñarle. No importa dónde se encuentre usted en su comprensión de las escrituras, siempre hay alguien que sabe menos que usted. Entonces, disciernes que son enseñables con un corazón para crecer en Cristo. Entonces acérquese a ellos para discipularlos, y luego se reúne con ellos periódicamente y les enseña. Esa es la manera que funciona. Escuche, ninguno de nosotros vivirá por siempre. Cada uno de nosotros queremos dejar un legado duradero y significativo. Y si usted quiere eso, entonces invierta su vida en capacitar a alguien que a su vez capacitará a otros. Esto es lo que hizo Jesús, esto es lo que hizo Pablo, esto es lo que hizo Timoteo y los otros hombres después de ellos. Esto es lo que nosotros debemos hacer. No se vaya de aquí diciendo, ay, esto es muy interesante, pero no lo voy a hacer. Usted va a ser desobediente si hace eso. Pídale al Señor que le dé sabiduría, y cuando Él le da sabiduría sobre a quién debe de capacitar, hágalo. Hasta ahora hemos visto 3 elementos del modelo de Cristo para el ministerio: su método, que era el evangelio, evangelizar a todos; a su mensaje, que era el reino de Dios; y su estrategia, que era capacitar a otros. Pero cuando Lucas cierra su sección sobre el ministerio del Señor, da un cuarto y último elemento del ministerio de Cristo, que es su apoyo económico, que viene de aquellos a los que había ministrado. En Lucas 8:2-3 dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes; y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y como aprendimos en el versículo anterior, durante su gira de predicación por Galilea, Jesús no estaba solo, tenía sus 12 discípulos con él. Pero aquí en los versículos 2 y 3 también descubrimos sorprendentemente que había un número de mujeres que también formaban parte de este grupo viajero. Ahora, digo sorprendentemente porque los rabinos de esa época generalmente tenían una visión muy baja de las mujeres, tan baja que incluso se negaban a enseñarles. Sin embargo, Jesús era diferente. A diferencia de esos contemporáneos, Él aquí estima a las mujeres. Lucas, en el Evangelio de Lucas, que se menciona como
se caracteriza por resaltar la prominencia de Jesús, que Jesús dio a las mujeres. El doctor William Hendrick escribe sobre esto en un comentario sobre Lucas diciendo lo siguiente: el libro del amado médico se ha llamado el Evangelio de mujer adulta porque el tierno y profundo respeto del Salvador por las mujeres pasa a primer plano en este evangelio más claramente que en cualquier otro. Observe, por ejemplo, la prominencia otorgada a María, la madre de Jesús, y a Isabel. Recuerde también que en este evangelio se menciona a Ana, la profetisa, y a Juana, la fiel seguidora. Aquí se cuenta la hermosa historia en la que María, hermana de Marta y Lázaro, toma la decisión correcta. Esto también se aplica a los conmovedores informes sobre la bondad de Cristo otorgada a la viuda de Naín y a la mujer pecadora que ungió al Señor. Y aquí tenemos otro ejemplo del gran respeto que Jesús tenía sobre las mujeres, porque a diferencia de otros rabinos de su época, les permitió acompañarlo en esta gira de predicación. ¿Cuántas mujeres había? En realidad no se nos dice, pero Lucas simplemente menciona a 3 de estas mujeres. Recordamos, él menciona la primera siendo María, llamada Magdalena, comúnmente conocida hoy como María Magdalena, pero Magdalena no era su apellido, era una referencia a su ciudad natal de Magdala, que estaba ubicada en la costa occidental del mar de Galilea. A aquellos que van a ir al tour de Israel, vamos a visitar las ruinas de Magdala. Nuevamente, también tenemos María, más tarde, después de que el Señor resucitó de entre los muertos, fue la primera en verlo fuera de la tumba y en realidad hablar con él. Por lo tanto, ella tiene la distinción de ser el primer testigo de la resurrección de nuestro Señor. Pero aunque María es honrada de esta manera en la Biblia, lamentablemente su reputación se ha visto dañada a lo largo de los años porque muchos cristianos han asumido que había sido una prostituta. Sin embargo, la Biblia no dice que ella fuera una ramera. Todo lo que Lucas nos dice sobre ella es que Jesús había expulsado 7 demonios de ella y no hay ninguna indicación en las Escrituras de que la posesión demoníaca y la inmoralidad estén conectadas. Y la segunda mujer que Lucas menciona es una mujer llamada Juana, la esposa de Chuza, mayordomo de Herodes. Y ahora bien, el hecho de que ella estuviera casada con un hombre que era mayordomo de Herodes, muy probablemente refiriéndose al administrador de la propiedad de Herodes, o tal vez algún funcionario de alto rango en el gobierno de Herodes, parecería indicar que ella era una mujer de cierta riqueza. Como María Magdalena, Juana también estaría más tarde en la tumba del Señor y fue una de las primeras testigos de su resurrección. Y ahora, la tercera mujer mencionada por Lucas es una mujer llamada Susana, y no sabemos nada más sobre ella porque es la única vez en que la mencionan en el Nuevo Testamento. Y ahora la razón principal por la que Lucas menciona a estas 3 mujeres es porque cada una de ellas contribuyó financieramente al Señor y su ministerio. Y leemos esto en el versículo 3, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Es decir, estas 3 mujeres, junto con otras, lo que probablemente significa otras mujeres, pero también puede haber incluido hombres, apoyaron financieramente a Jesús y su obra. Y no pensamos a menudo en esto, pero ¿alguna vez usted se ha preguntado cómo se sustentaron financieramente Jesús como rabino itinerante y sus 12 apóstoles? Él estaba viajando, así que ¿cómo se
se sostuvieron ellos financieramente? Bueno, un maestro de la Biblia ha pensado sobre esto y lo puso en esta manera. Él dice: durante estos años de ministerio público, nuestro Señor no tuvo medios visibles de sustento. Había sido carpintero en Nazaret y vivía de su propio trabajo. Y si la leyenda es correcta, José había muerto temprano y Jesús había mantenido esa familia unida. Cuando la dejó, no tenía ninguna acumulación de riqueza, y ese pequeño grupo de hombres, los 12 que estaban con él, no eran hombres ricos, se dedicaban principalmente al negocio de la pesca. Juan tenía una casa particular en Jerusalén, pero por regla general había poco dinero entre los pescadores. Así que tenemos esta imagen de un pequeño grupo de mujeres adineradas cuidando del grupo. Ahora bien, no sabemos cómo estas mujeres adquirieron su riqueza. Tal vez eran como la mujer virtuosa del Proverbios 31, pero que era emprendedora y trabajaban duro para ganar algo de dinero, siendo ingeniosa y sabia. Pero independientemente de cómo estas tres mujeres ganaron su dinero, lo importante a tener en cuenta es que cada una de estas mujeres estaban tan agradecidas con el Señor por cómo las había liberado, y escogieron apoyarlo a Él y su ministerio financieramente. Y lo que aprendemos de esto en términos del modelo de Cristo para el ministerio es que son los creyentes, aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios, quienes son responsables de apoyar financieramente la obra del Señor. Es un principio bíblico que aquellos que son llamados a un ministerio de tiempo completo deben ser apoyados financieramente por aquellos a quienes también ministran. Fue el mismo Jesús quien dijo en Lucas 17: porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Y el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:14: así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Además, Pablo también dijo en 1 de Timoteo 5:17-18: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no podrás bozar al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a ustedes? Bueno, en términos de su ministerio personal no tiene aplicación, a menos que usted sea un trabajador cristiano de tiempo completo como vocación. Pero de lo contrario no se aplica a usted. Y aunque ustedes generalmente no me escuchan a mí hablar sobre estas cosas de dinero, de dar dinero, pero ahora el pasaje lo trae. Él dice, porque él dice que depende del apoyo financiero de otros. Así que tengan tengan esto presente. Lo que sí se aplica a ustedes es que si es un cristiano, alguien que ha sido salvo y transformado por Jesucristo, entonces es responsable de apoyar financieramente a quienes le ministra. Rara vez hablo yo nuevamente de esto, pero cuando las donaciones y las finanzas están en el texto de las Escrituras, esto hay que enseñarlo. Estas mujeres fueron ministradas por Jesús, y por eso, por amor y gratitud por lo que Él había hecho por ellas, se aseguraron de cuidarlo financieramente. Y eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes deben hacer. Son responsables de apoyar financieramente a quienes les ministra, enseñándoles la palabra de Dios. Pablo escribió en Gálatas 6:6: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Si ha sido bendecido espiritualmente por el ministerio de alguien, entonces asegúrese de compartir sus bendiciones materiales con esa persona. Ahora, si usted es nuevo en el mundo de dar, como lo era yo, como lo fui yo cuando era un nuevo cristiano, entonces necesitas entender lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de dar. Es realmente muy simple. Al contrario de lo que muchas personas piensan, el Nuevo Testamento no enseña que los creyentes deben dar un diezmo, que significa el 10% de su ingreso. El diezmo es un mandamiento del Viejo o del Antiguo Testamento. En realidad, un impuesto obligatorio dado únicamente a la nación de Israel. Y escuchen, eso no era solamente
un diezmo que a ellos tenían o se les ordenó dar. En realidad tuvieron que dar varios diezmos, lo que representaba más o menos como acerca del 30% de sus ingresos. Ese era el diezmo, era como un impuesto. Pero en el Nuevo Testamento, que no está escrito para Israel, sino para la iglesia, no hay una sola declaración que ordene un creyente a dar el 10% de su ingreso para apoyar la obra del Señor. La Biblia dice, paga tus impuestos en Romanos 10:13. Pero eso no es lo que el Señor nos dice que debemos dar. Él establece dos principios fundamentales cuando se trata de dar. El primero se encuentra en 1 Corintios 16:2. Que dice Pablo que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrendas. Eso es lo que él está diciendo. Nosotros nos reunimos el domingo y damos nuestras ofrendas. Así que, ¿qué tanto nos dice Pablo de dar? 10% no, eso no está en el texto. Él deja la cantidad para usted. Él simplemente está diciendo que usted debe dar en la manera que Dios lo ha prosperado a usted. Ese es el principio, que usted da en proporción a lo que usted ha ganado. Si usted ha ganado bastante, usted da más que otros. Si usted ha ganado menos, usted da menos que otros. Si usted le dan un increso, le dan un incremento en su salario, entonces usted da más. Usted da en la manera que Dios lo ha prosperado. Y el segundo principio acerca de dar se encuentra en 2 Corintios 9. 7 es un mandamiento. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, cualquiera que sea la cantidad que usted ha decidido dar, lo que usted ha propuesto en su corazón, basado en la manera que Dios lo ha prosperado a usted, lo que usted ha decidido, Pablo dice, usted lo tiene que dar con la actitud correcta. No de mala ganas, simplemente porque se está sintiendo empujado o presionado a dar, y no dé con resentimiento, porque significa menos dinero para gastar en usted mismo. No, Pablo dice, dé con alegría, que esté alegre. Esto significa estar feliz de tener la oportunidad de dar, porque usted no le está dando a un hombre, usted le está dando a Jesucristo mismo, de gratitud por todo lo que Él ha hecho por usted. Dé con entusiasmo sincero. Una de las cosas que yo trato de hacer cuando doy es, Señor, te doy esto a ti porque te amo. Esta es mi ofrenda de amor. Gracias por lo que has hecho por mí. Y a veces pienso y también a veces digo esto en mi corazón al Señor. Señor, hay bastantes cosas en las que puedo pensar el gastar este dinero en mí mismo, pero no lo voy a hacer. Esto es para ti. Nosotros debemos dar nuevamente con alegría, con un corazón de agradecimiento. Si usted quiere tener un ministerio que siga el modelo del ministerio de Cristo, entonces tiene que hacer exactamente lo que Él hizo, lo que estas mujeres hicieron, dar con amor. Es una responsabilidad que nos trae mucha alegría, porque es una cosa decirle a Jesús, gracias por lo que has hecho por mí. Me encanta lo que dijo Campbell Morgan. Dice, me parece que este pequeño grupo de mujeres siempre tendrá un lugar de honor en la tierra de gloria, porque cuidaron al Señor de la gloria durante esos años de ministerio terrenal. Y aunque nuestras ofrendas no se preocupan por Él durante su ministerio terrenal, nuestras ofrendas aún apoyan su obra, y
continúan en su iglesia y lo honran. Así que en estos 3 pequeños versículos al comienzo de Lucas, en el capítulo 8, se nos dan algunas verdades muy significativas sobre el ministerio de Cristo como modelo para nuestro propio ministerio, como modelo para nuestro propio ministerio. Por lo tanto, encuentre un ministerio. Dios lo ha equipado a usted para poder hacer esto. Comparta el evangelio, tenga el mismo método que él tenía, que es compartir el evangelio con todos, el mismo mensaje que él tenía, que es a Cristo. Es el rey nuevamente, y también soporte, tenga el mismo enfoque de apoyo financiero que tenía para Jesús, que es esto lo que tenemos que hacer. Y ahora, si usted no es un verdadero cristiano, si nunca se ha convertido a la fe en Jesucristo, entonces nada de esto significa mucho para usted, pero lo que necesita ver es que Jesucristo puede transformar su vida, tal como lo hizo con estas 3 mujeres, así como Él las libró de las enfermedades. 7 demonios, Él las liberó, de enfermedades. Él puede liberarlo usted de cosas mucho más graves que esto, de la ira eterna de Dios. Jesús murió en la cruz en pago por la ira de Dios que todos nosotros merecemos, y Dios derramó su ira sobre Cristo para que aquellos que confían en Él como su Salvador sean liberados de su juicio. Si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, lo insto que lo haga hoy día, ahora mismo. Si usted desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, por favor venga a verme cuando cerramos el servicio. Y si usted es uno de los ancianos aquí, por favor vengan adelante al final del servicio. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que parece ser unos versículos que estaban ahí al azar, pero no, tú nos estás diciendo que tu filosofía, nos das con esto la filosofía de tu ministerio. Sé que algunas personas están intimidados al pensar el discipular a otros, pero oro que ellos tengan el corazón que quiera hacer lo correcto, y oro por aquellos que a lo mejor nunca han pensado en el ministerio, en el dinero que se han ganado, y utilizarlo para el ministerio. Y oro que tú les toques el corazón para que sepan cómo utilizar y cómo hacer esto, Señor. Y oro, Señor, que al final de este día te honremos en todo lo que decimos y hacemos. Y oro por aquellos que nunca han puesto su fe en ti, Señor, que vengan a ti, que como tu palabra lo dice, que lo que el Padre nos ha dado a mí, ellos vendrán a mí. Nadie puede venir al Padre a menos que sean atraídos por ti, Señor. Señor, oramos que esto suceda, que tú los atraigas a ti, que ellos sean salvos. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.